La carta a los Colosenses, junto con Efesios y la carta a Filemón. Esta carta, escrita a los cristianos de Colosas, forma un grupo homogéneo por las personas que son mencionadas, por los compañeros de Pablo que saludan. Y además, más importante, hay una semejanza de doctrina muy específica entre Colosenses y Efesios, así como una semejanza de estilo que las distingue de las llamadas grandes cartas, las dos cartas a los Corintios, la carta a los Romanos, la carta a los Gálatas. Colosenses y Efesios pertenecen al grupo de las epístolas de la cautividad. San Pablo está prisionero. A este grupo pertenece también la carta a los Filipenses, escrita probablemente en Éfeso, mientras que Colosenses y Efesios habrían sido escritas en el cautiverio de Roma entre los años 61 y 63. Durante un tiempo se dudó de la autoría paulina de estas dos cartas. Actualmente la balanza se inclina más bien en favor sí, San Pablo es el autor de Colosenses y Efesios. Ya sabemos que esto no es doctrina de fe, se puede discutir. Sin embargo, la tradición tiene un peso y actualmente se ha podido explicar bien la diferencia que distingue estas dos cartas de las otras y que podría ser pensar en un cambio de autor. Pero vamos a la carta a los Colosenses. Se podría dividir así. Primer capítulo, 1 a 14, es el preámbulo con los saludos de parte de Pablo y Timoteo. Después una acción de gracias en las que el autor, Pablo, celebra la fe de los santos de Colosa, santos, el apelativo para los cristianos, y asegura que no deja de rezar por ellos. La acción de gracias es desbordante. Se ha dicho a veces que la carta a los Colosenses tiene un estilo ampuloso. Tal vez es muy rica, tan rica que continuamente desborda la capacidad expresiva y efectivamente las expresiones son sobrecargadas. La acción de gracias termina así: gracias al Padre que os ha hecho aptos para participar en la herencia de los santos en la luz. Él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados. De 1.15 a 2.5 encontramos la parte doctrinal, o podemos encontrarla ahí, aunque la siguiente está muy ligada. Una parte doctrinal que incluye el himno bien conocido en la liturgia de 1.15 a 1.20. Una siguiente parte son avisos contra los errores de 2.6 a 3.4, en estrecha continuidad con la parte anterior que hemos llamado doctrinal. De 3.5 a 4.6, la parte exhortativa, exhortación sobre la vida cristiana y sobre la vida de los cristianos en familia. 4.7 a 4.18, noticias personales y saludos de despedida. Se recomienda al final que la carta a los Colosenses sea leída en la Odisea y la carta dirigida a los de la Odisea sea dirigida a los de Colosas. Probablemente esta carta a los de la Odisea sea la carta a los Efesios, que como sabemos no tiene un destinatario en el texto original, no está dirigida a los cristianos de Éfeso y a ninguna otra comunidad en particular. El motivo de la carta se puede describir así, según la introducción de la Biblia de Jerusalén. Epafras había fundado la comunidad en Colosas de parte de Pablo. Esta ciudad era de mediana importancia en la provincia romana de Asia Menor. Se encuentra en el valle del río Licos, como también la Odisea, y no muy lejos de Éfeso. Epafras había visitado a Pablo, prisionero,
y le ha llevado a informes alarmantes sobre la situación de la comunidad afectada por un peligro doctrinal. Pablo responde a estas noticias con la carta. Pero enseguida escribe también la carta a los Efesios, saliendo al paso de la misma dificultad, pero desarrollando más su propia doctrina. Efesios es más larga que Colosenses. Se puede decir que así como Romanos desarrolla la doctrina de la carta a los Gálatas, Efesios desarrolla lo dicho en Colosenses. ¿En qué consistían estas noticias alarmantes? ¿Cuál era el peligro? Provenía de una predicación extraña, cargada de especulaciones de base judaica, sobre lo que se puede comer y beber, sobre fiestas de novilunios y sábados, impregnadas estas especulaciones de la filosofía helenística de la época. Es característico de esta filosofía la especulación religiosa, particularmente acerca de seres intermedios entre Dios y el mundo. Esta creencia comprometía la claridad de la fe bíblica en la creación por parte de Dios de todas las cosas, al poner seres intermedios cuya mediación no es transparente, no crea una unidad entre Dios y el mundo. Se producía una imagen extraña, se mezclaba con la doctrina bíblica de los ángeles y así surgía una confusión que alejaba a Cristo del el primado que le corresponde como redentor y como cabeza de la iglesia. Y por ser cabeza de la iglesia, el redentor de todos, también es cabeza de la creación. Esto es lo que quedaba comprometido con la doctrina de estas potencias intermedias entre Dios y el mundo. Pablo nos enseña lo contrario. Desde la vida y obra de Cristo, la creación aparece liberada en Él para Dios. Así que aquí nos jugamos el lugar de Cristo y la visión cristiana del mundo, impregnada del amor de Dios manifestado por la redención de su Hijo. Pero el apóstol Pablo no discute de filosofía. Lo que le preocupa es que esas creencias en potencias celestes que dirigen la marcha del universo comprometen, ya lo dijimos, la supremacía de Cristo. No dice San Pablo que esas potencias no existen. Incluso él también las compara con los ángeles de la tradición judía, pero las sitúa en su justo lugar. Las potencias, sean cuales sean, han desempeñado ciertamente su papel como intermediarios de la ley, pero esta tarea ha concluido. Jesucristo, el Señor, ha tomado en sus manos el gobierno del mundo. Su exaltación a los cielos le ha elevado por encima de las potencias cósmicas a las que ha despojado, dice Pablo, de sus antiguos atributos. Es claro que el Hijo de Dios ya dominaba la creación, por ser precisamente el Hijo eterno del Padre, pero ahora lo hace definitivamente como cabeza de ellas, cabeza de todas las cosas, por la redención. Las potencias tenían poder sobre los hombres pecadores porque al alejarse de Dios han caído en el dominio de la muerte y la fatalidad. Pero Jesucristo, dice Pablo en 2, 14, 15, canceló la nota de cargo que había contra nosotros, la de las prescripciones con sus cláusulas desfavorables, y la suprimió clavándola en la cruz. Y una vez despojados los principados y las potestades, los exhibió públicamente, incorporándolos a su cortejo triunfal. Es así como el Redentor, concretamente, ha asumido toda la plenitud del ser de Dios y del mundo. Plenitud, una palabra que encontramos en nuestra carta en lugares muy importantes. Recordemos un poco el himno del capítulo primero, los versículos 15 a 20. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades.
Todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo y todo tiene en Él su consistencia. Él es también la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea Él el primero en todo. Pues Dios tuvo a bien hacer residir en Él toda la plenitud y reconciliar por Él y para Él todas las cosas, pacificando mediante la sangre de su cruz lo que hay en la tierra y en los cielos. Así, las potencias destituidas son llamadas ahora elementos del mundo en 2.8. Los cristianos han sido liberados de estos elementos del mundo y deben vigilar para no recaer en un sometimiento indigno de la condición cristiana. Mirad que nadie os esclavice mediante la vana falacia de una filosofía fundada en tradiciones humanas según los elementos del mundo y no según Cristo. Los cristianos, por su unión con la cabeza de la Iglesia y por la participación en la plenitud que le corresponde, no deben someterse a esa tiranía por medio de observancias anticuadas e ineficaces que Pablo describe claramente. Podemos leer algunos de estos versículos, capítulo 2, 16 a 23. Que nadie os critique por cuestiones de comida o bebida a propósito de fiestas, de novilunios y de sábados. Estas son elementos del mundo. Y continúa el apóstol un poco más adelante, una vez que habéis muerto con Cristo a los elementos del mundo, ¿por qué sujetaros, como si aún vivierais en el mundo, a preceptos como no tomes, no gustes, no toques, cosas todas destinadas a perecer con el uso, y debidas a preceptos y doctrinas puramente humanos? Tales cosas tienen una apariencia de sabiduría por su piedad afectada, sus mortificaciones y su rigor con el cuerpo, pero sin valor alguno contra la insolencia de la carne. Los cristianos deben evitar estas supersticiones, que quizá les llamaríamos hoy así, o deben evitar en general olvidarse de la supremacía de Cristo sobre todas las cosas, una tentación permanente contra nuestra fe, olvidarnos el poder del Señor, el poder real del Señor manifestado en la cruz que ha destituido toda amenaza contra los hombres. Pablo se refiere explícitamente a la unión con Cristo mediante el bautismo. En efecto, unidos por el bautismo con Cristo, muerto y resucitado, los cristianos son miembros de Cristo y solo de Él reciben nueva vida. La polémica lleva a Pablo a una actitud contemplativa en donde empieza a aparecer el poder de Cristo, como hemos visto, primogénito entre los muertos, el primero de los resucitados, cabeza de la Iglesia, el que en Él tienen consistencia todas las cosas. Esta ampliación del primado de Cristo hacia toda la creación le lleva a precisar, como extensión cósmica, la redención. Así que la humanidad salvada queda integrada en una totalidad en que se incluye el universo entero, la creación entera, según un orden por el que el cosmos, a través del hombre en Cristo, está indirectamente bajo la dependencia de Cristo. Ya no hay poder alguno fuera del ámbito del poder del Señor. Ya no existen poderes malignos ni benignos que sean independientes del poder de Cristo. En esta polémica también Pablo ha ampliado su visión de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Ya lo había tratado en la primera carta a los Corintios. Ahora insiste en Cristo como cabeza. Cristo, cabeza de la Iglesia y cabeza de todas las cosas. Dice en 2, 17, 19, la realidad es el cuerpo de Cristo. Que nadie os prive del premio a causa del gusto por ruines prácticas, del culto de los ángeles, obsesionado por lo que vio, vanamente hinchado por su mente carnal, en lugar de mantenerse unido a Cristo, del que todo el cuerpo, por medio de
junturas y ligamentos, recibe nutrición y cohesión para realizar su crecimiento en Dios. Pues todo esto sobre la parte doctrinal. El apóstol prisionero despliega un amplio horizonte contemplativo de la salvación de Cristo. El estilo, lo hemos mencionado, es recargado no solo por la habitual retórica paulina, en la que los conceptos y sentencias se suceden muy rápidamente y como agolpándose, sino también porque el plano de la acción histórica de Cristo da paso al plano de la totalidad del plan de Dios y de su consumación. Si Pablo pasa de lo ocurrido históricamente con el Señor, de su cruz, a el efecto total, universal y eterno de lo que el Señor ha hecho en el mundo. Encontramos esta idea de plenitud, pleroma, en griego, y también aparece en distintos planos. La plenitud divina que hay en Cristo es accesible a los cristianos cuando son sometidas las potencias, como hemos escuchado. Y así, dice Pablo, Dios tuvo a bien hacer residir en él toda plenitud, 1:19. En él habita corporalmente la plenitud de la divinidad, y vosotros alcanzáis la plenitud en él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad, 2:9. Junto a la idea de plenitud se encuentra la idea de primogenitura. Él es imagen de Dios invisible, lo hemos oído, primogénito de toda la creación. 1:15. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo. 1:18. Los cristianos, hemos dicho, participan de la plenitud de Cristo por el bautismo, que es descrito como circuncisión espiritual y como muerte y resurrección con Cristo. Y también como un vivir ya en el cielo. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Como se puede ver en nuestra carta, la doctrina sobre Cristo, sobre la Iglesia, sobre el bautismo, están muy ligadas. Acerca de la exhortación que empieza ya, que nos sitúa ya en el capítulo 3, todo parte del bautismo, como ha sido descrito antes. Lo que los cristianos ya son por el bautismo deben ahora serlo por el doble proceso de despojarse y revestirse. Despojarse del hombre viejo, se nos dice en 3:9, después de haber detallado en una lista de lo que hay que evitar: mortificad vuestros miembros terrenos, fornicación, impureza, pasiones, malos deseos y la codicia, que es una idolatría, todo lo cual atrae la cólera de Dios sobre los rebeldes. No deben recaer los colosenses en lo que han abandonado al conocer a Cristo. Y positivamente deben revestirse como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de bondad y humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos mutuamente, si alguno tiene queja contra otro. Como el Señor os perdonó, perdonaos también vosotros, y por encima de todo esto revestíos del amor, que es el vínculo de la perfección. Así habitará la paz entre los colosenses. Y enseguida se refiere el apóstol a la instrucción eclesial, a la invitación a la oración común y a la alabanza, en 3:16-17. Toda acción y toda palabra debe ser el nombre del Señor y debe acompañarse de acción de gracias. La exhortación, por lo que respecta a la vida familiar, 3:18-4:6, se refiere a la paz y a la obediencia en la casa cristiana, en la familia cristiana. Una paz y obediencia que se funda en la obediencia al Señor Jesucristo. En fin, la riqueza de esta carta es inagotable por sus expresiones hondas, que presentan una y otra vez un aspecto determinado de la fe y de la caridad. Pero es como si cada una de estas expresiones contuviera las demás, contuviera la totalidad. Por eso la lección divina,
con la carta a los Colosenses podrá detenerse en una frase o en un desarrollo más amplio, pero siempre facilitando la percepción de la unidad en la vida cristiana, la unidad entre el cielo, en el que está ya el cristiano con Cristo, y la tierra, en la que el cristiano obedece a su Señor con amor creciente.